regreso y vamos ahora a platicar cómo es que llega una persona al centro, qué es lo que tiene la persona que hacer en el momento que sospecha, qué me podría a mí dar una referencia de cómo sospecho que podría tener la diabetes. Ok, bueno, desde el área de psicología la conducta va cambiando, generalmente son personas que ya están apáticas, que refieren cansancio crónico o agotamiento crónico, estas sensaciones como de desmayo, como diría el Seguro Social, el desguance, que se sienten como cansados, como agotados, como que sienten que ya no hay energía. Esa podría ser de las sintomatologías en cuestión de conducta o en emoción, que también tiene que ver mucho a veces con la misma depresión, porque un cuerpo que no está bien nutrido, que no está funcionando correctamente, empieza a tener síntomas de depresión, no de depresión de estoy triste y quiero llorar, sino como de no tengo ganas, como fuerza, si mi pila estuviera bajita, por decirlo de alguna forma. Hay otras características clínicas que a lo mejor, bueno, Erandi como médico nos puede explicar un poquito más, algunas muy evidentes para mí es la acantosis. La acantosis sí lo presentan algunos de los pacientes, pero lo más frecuente es de que se sienten, cuando hay una hiperglicemia se sienten desorientados, hay dolor de cabeza, en algunas ocasiones hay pérdida del conocimiento, también cuando están descontrolados puede llegar a existir un cansancio extremo, dolores a nivel articular generalizados, empiezan a tener calambres los pacientes, empiezan a tener sensación de boca seca que no se quita y empiezan también a orinar mucho más por las noches. Esos son los síntomas más frecuentes. Hay pacientes que también tienen una pérdida de peso a veces inexplicable, ¿no? No están llevando un programa de dieta y empiezan a perder peso, ¿no? Así es. Cuando uno ya empieza a notar ciertos rasgos de esto, ya sea tanto en el aspecto psicológico como en el físico, yo acudo al centro, llamo al centro, hago una cita, ¿y qué va a pasar? Bueno, primero se le hace la valoración general, se le lleva un monitoreo de glucosa, a ver cuánta glucosa está manejando durante todo el día para poder llegar a los estándares óptimos de glucosa que tiene que tener el paciente en ayuno antes de comer o de desayunar y posteriormente 2 horas después de comer o de desayunar. Se lleva todo este control, se da un tratamiento específico para el metabolismo que está teniendo el paciente en ese momento y en dado caso de que tenga alguna alteración o secuela de la diabetes, también se le da tratamiento a ese tipo de sintomatología secundaria y se sigue llevando el monitoreo de glucosa precisamente para ver si el medicamento que se le dio es el adecuado, la dosis que se le dio es la adecuada, si no es así, bueno, se hace otra vez el monitoreo, se canaliza a nutrición para que nutrición, al mismo tiempo que se está llevando el monitoreo, nos lleguen también a controlar los niveles de glucosa por medio de la alimentación. La nutrióloga da un plan de alimentación específico para el paciente, le ayuda al conteo de carbohidratos para poder controlar mejor la alimentación, mejor los alimentos que nos ayudan a bajar la glucosa y los que no nos ayudan mucho a bajar la glucosa. Ella da toda esa asesoría. Ella misma también es educadora en diabetes, lo cual es una ventaja porque sabe cómo llegar al paciente para que el paciente pueda tener o darle la importancia de por qué comer 5 veces al día. Posteriormente se canaliza con la psicóloga para que también la psicología haga su tratamiento para el apego a tratamiento tanto médico como de nutrición y también se manda al paciente a odontología por las cuestiones que ya habíamos mencionado de la importancia. Pacientes diabéticos, también los con síndrome metabólico se pasan también a sesiones de cámara hiperbárica para que este control que nos puede llevar un paciente muy descontrolado a 3 meses, en 1 mes lo podamos controlar. Es muy interesante esta parte también de la nutrióloga que educa en la diabetes, ¿no? Sí. O sea, me dan este diagnóstico que es difícil de aceptar. Creo que la parte de la psicología que en este momento nos vas a explicar es sumamente importante, pero una vez que ya empiezo con mi proceso, tengo que educarme, que es una nueva forma de vida, sí, ¿no? Que es más bien como reeducación, porque yo ya tengo una serie de información previa con lo que yo crecí, con los referentes que me dio mi mamá, mis abuelos, mi entorno social, los usos y las costumbres que hay. Entonces, ¿cómo voy a buscar mediar entre lo que yo tengo que hacer para mi beneficio, para mi cuerpo, con las expectativas que hay alrededor? Por ejemplo, se habla mucho de que el diabético nunca más en la vida va a poder comer un pastel. ¿Y qué va a pasar el día de su cumpleaños? Y me van a traer mi pastel y entonces todos van a comer pastel y yo no voy a comer pastel. Sería como hasta
lastimoso, Pues ¿no? sí, más si de por sí, como decías, se perdió la dulzura de la vida, encima ya no puedo volver a tocar ningún dulce. Exactamente, y eso es un gran mito, porque se puede llevar o lograr un equilibrio en la ingesta de alimentos, como bien decía Erandi, que enseña la nutrióloga, a una ingesta controlada de carbohidratos, y para ciertos momentos buscar cómo equilibrarlas para poder decir, bueno, ese día de mi cumpleaños sí me como mi pastel, sí me dejo abrazar por todo mundo, sí me dejo apapachar por todo mundo, porque estoy disfrutando mi vida. Es como retomar esta parte. Aparte de algo súper importante que acabas de mencionar, Junuen, ahorita, yo creo que hace 20 años no lo teníamos, afortunadamente ya lo tenemos, hay varios alimentos, hay hasta panes, conchas, pasteles, chocolates, galletas, etcétera, que están elaboradas para pacientes diabéticos y saben igual. Bendita tecnología, que saben igual. Merengues, o sea, hay infinidad de alimentos. Y que están reducidos tanto en azúcar Así como es. carbohidratos, y Así que es. tienen agregados, por ejemplo, proteínas, que son las que necesitamos principalmente para fortalecer, pues, o más bien nutrir nuestro cuerpo. Así es, entonces esa también es una ventaja que ahorita ya podemos contar con ella. Y otra cosa importante es que están ya en lugares que son fáciles de acceso, Sí. ¿no? Ya están en los comercios, Sí. entonces ya no tengo que ir a una tienda especial para este tipo de productos, ¿no? No, Ya lo ya veo no. en diferentes Ujú. lugares, entonces es muy muy importante porque el número de personas con esta enfermedad ya cada vez es mayor, lamentablemente, pero tampoco eso significa que es el fin del mundo para quien ha sido diagnosticado de con hecho, ella, ¿no? Si lo veamos de otra forma, un paciente que atiende su diabetes en tiempo puede tener mejor calidad de vida que una persona que sana. parece que nunca Ujú. la diagnosticaron Así es, de nada. claro. De verdad, ¿por qué? Porque Se está centrarse cuidando. otra vez a Ujú. sí mismo, a la persona más importante que tenemos, que somos nosotros mismos. Es que el hecho de ir a su centro ya sería un proceso interesantísimo de recuperarme a mí, Así es. ¿no? Aparte, un dato importante que quiero mencionar, actualmente son 10 millones de pacientes diabéticos o con síndrome metabólico. Se menciona que en el 2030 vamos a ser 16 millones en México. En México. Una En tristeza. México. Sí. Así Y es una es. de las enfermedades que más discapacita al ser humano en cuestiones laborales, Claro. no por nada más por la obtención económica, Mm. sino porque también es una obtención de satisfactores. Así es, Sí. igual poder desencadenar un pie diabético y llegar a algún tipo de amputación o ceguera por una retinopatía o depender de una máquina que haga la función de tu riñón porque ya no funciona tu riñón es una cuestión de discapacidad. ¿No? Y eso ya está muy analizado, que los programas Ujú. sociales, bueno, los programas del gobierno de salud no van a poder soportar a tanto enfermo que habría que darle tratamiento. Entonces, si uno por su propio pie, a lo mejor ni siquiera estando enfermo, como dices, ir a la cámara hiperbárica, eventualmente comprar un set de sesiones para prevenir enfermedades. Así es, la cámara lo que nos va a ayudar es precisamente a controlar mejor al paciente diabético, hacer que ese control se haga a largo plazo, prevenirlo de las secuelas, neuropatía, retinopatía, insuficiencias microvasculares, etcétera, etcétera, etcétera. Y en dado caso de que el paciente ya presente ese tipo de secuelas, como también son secuelas crónico-degenerativas que van avanzando en grados y en discapacidad, cada una de ellas de manera independiente, la cámara nos ayuda a compensar toda la sintomatología, a disminuir la inflamación generalizada que produce toda esta sintomatología, por ejemplo, de neuropatía o de insuficiencia, nos produce dolor en piernas, cansancio en piernas, pesadez en piernas, se hinchan, arden, duelen, dan calambres, que luego los pacientes se cansan tanto que ya no pueden caminar. Y la cámara es una muy buena opción para poder llegar a un beneficio a corto plazo, mucho más rápido que medicamentos, claro, siempre y cuando también estemos valorando al paciente por medio de diabetología y todas las demás disciplinas. También en algunas ocasiones, cuando el grado de la enfermedad está muy avanzado, también metemos cámara más aparte medicamento, ¿no? Eso es importante, que hagamos una cuestión multidisciplinaria y que respetemos también cada una de las áreas. ¿Y para qué? Para que tengamos un mayor beneficio en el paciente. El resultado, Así ¿no? es, que el resultado se vea y se sienta, ¿no? Algo importante que se me había olvidado mencionar rapidísimo, por ejemplo, muchos pacientes diabéticos, hombres, sufren de disfunción eréctil. ¿Por qué? Porque en la diabetes, cuando hay mucha glucosa en la sangre, disminuye la cantidad de sangre que puede llegar al pene. Claro. Ajá, y entonces esto puede llegar a afectar y la cámara es una opción. Una gran opción, Así sí, es, desde una luego. gran opción. Y regresando al tema de la psicología, ¿con cuánto dolor llega un paciente que es diagnosticado con esta enfermedad? Híjole, bien dirían por ahí algunos de mis profesores que no hay dolorómetros, que lo que a mí me puede doler, a ti me vas a decir, ay, fácil, Ay, se supera, no pasa pero nada. eso no quita que para mí sea importante. Por eso siempre es importante respetar el cómo la persona lo está viviendo, porque a lo mejor para mí es algo sencillo, pero lo que me interesa es lo que la otra persona está viviendo
y cómo se está viviendo en función a esto. Además de que también el tener un paciente diabético repercute en el sistema familiar. Exactamente, cómo nos vamos a adaptar ahora que papá, que mamá, que mi hijo es diabético. Él va a comer distinto, voy a tener que hacer, por ejemplo, como ama de casa, 2 comidas, la de él y la de los demás. Y o la podría ser que no, ¿verdad? Podría ser que todos coman lo mismo en función hasta de mejorar su calidad de vida, porque como estábamos diciendo, no tiene que ser una dieta muy restrictiva y llena de cosas como... Plan de alimentación. Ah, claro. Y además, como tú me decías en algún momento, no, si como nopales, porque ya me dijeron que son buenos, pero si no me gustan... Hay muchas otras verduras que pueden cumplir esa función. Nosotros hacemos algo muy importante en el centro, por eso tenemos educadores en diabetes. Recuerden que la diabetes se hereda, y si el papá es diabético, hereda a hijos y hereda a nietos. Por eso siempre yo, cuando veo a un paciente diabético, lo hago venir por lo menos con su esposa o su esposo y con un hijo, para que poder tener y crear esa cuestión preventiva. Sí, y que yo quería hablar de importante, por ejemplo, esto de heredar, sí se hereda genéticamente, pero también lo que se heredan son conductas que así te es, llevan así a detonar esos genes de diabetes. Claro, entonces por eso importante. es muy importante. Incluso también hay veces que, por ejemplo, la diabetes, por ejemplo, si es papá, quien tiene diabetes o mamá, impacta en las decisiones de los hijos. Parece que al que le duele más de pronto tener diabetes es al hijo. Sí, porque ya no le van a comprar muchas cosas. Y a llenar de miedos, y a lo mejor sin querer empieza a tomar actitudes o comportamientos que lo lleven a detonar esta diabetes, claro, como parte de herencia, que la herencia es genética y es de conducta. Así es. Pues es muy interesante cómo en el centro se aborda el tema, cómo no dejamos una cosa aislada, como decíamos antes de otro de los cortes, porque el punto central es el paciente. Si el paciente es el que le va a ir a pasar la información a cada uno de los especialistas, le va a decir lamentablemente lo que le convenga decir, como los niños en la escuela. O lo que cree que le conviene. Dice mi mamá que no pudimos hacer la tarea. No es cierto, ¿no? O sea, muchas de esas cosas no son verdad. El paciente está además afectado emocionalmente, es algo que tenemos que entender. Entonces, este asunto de tomarlo globalmente dentro del centro, creo que es mucho más posibilidades las que vamos a tener de alcanzar el éxito en el tratamiento. Vamos a ir un corte y regresamos para el cierre del programa y explicarles cómo pueden ustedes ir al centro.